Cuando estamos en presencia del derecho de familia, tradicionalmente la familia fue concebida como una unidad. Esta idea de la unidad implicó permanentemente, implicó permanentemente una aversión, un rechazo natural hacia todo lo que tenga que ver con dinero. Es decir, la familia tradicionalmente y en los últimos siglos fue la entronización de esa idea. Se concebía como un grupo humano establecido por leyes naturales, regulado obviamente por el derecho, en donde se hacía prácticamente lejana la posibilidad de que existiera alguna connotación de carácter patrimonial con esa familia, salvo algunas cuestiones muy puntuales como la formación de una fortuna a través de la unión entre cónyuges o el derecho sucesorio. Pero lo que se rechazaba definitivamente era la posibilidad que existían daños derivados del derecho de familia, es decir, la posibilidad de que dentro de ese núcleo familiar concebido como una unidad en el cual se establecían unas relaciones muy naturales, muy espontáneas, debido al carácter gregario del ser humano, hubiera posteriormente la posibilidad de que esos mismos miembros que se unían por estos vínculos muy naturales, muy entendibles, pudieran posteriormente plantearse demandas indemnizatorias. Esto Esta fue la regla durante todo el tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, en donde se fueron presentando una serie de cambios muy paradigmáticos, muy resaltantes, y se migró esa idea de la familia comunidad y se fijó principalmente el derecho en el ser humano como ente individual, susceptible de exigir sus propios intereses aún dentro del vínculo familiar que así lo envolvía. Tenemos instituciones que son típicas o casi excluyentes del derecho de familia, como la filiación, como los alimentos, como el matrimonio, que generan una serie obviamente, de consecuencias jurídicas. Y en ese ámbito, lo que la ley normalmente establecía eran consecuencias o efectos que eran propios de estas instituciones. Es decir, cuando una persona fallecía, se abría un proceso sucesorio y lo que se pretendía era que los bienes de esta persona sean traspasados posteriormente a sus herederos. Estos herederos recibieran los bienes, eventualmente pagaran las deudas del causante y no había mucho más que señalar. Cuando una pareja se casaba, luego de un noviazgo propio a este tipo de relaciones, había una serie de consecuencias jurídicas principalmente derivadas del matrimonio, no tanto de la relación de noviazgo, en la cual se unía un vínculo, se establecía un vínculo a través de la unión de estas personas y se concebía prácticamente el vínculo como un generador de consecuencias vinculadas a esa unión que se consideraba, incluso por las normas de la Iglesia que rigieron durante mucho tiempo, hasta entrado inclusive el siglo XX, como normas civiles se concebía como unión y no como desunión, es decir, el efecto natural que producían estas uniones matrimoniales era el hecho de que una pareja esté casada y en virtud de este casamiento genera una serie de consecuencias de carácter más bien personal y casi por rebote, casi en forma accesoria, patrimonial. La filiación, una institución típicamente del derecho de familia, implicaba la atribución del Estado, el emplazamiento de una persona como hijo de otra o de otras a través de este proceso de filiación. No vamos a remontarnos a todo lo que decían ya los romanos con respecto a la importancia de tener hijos. Se establecían una serie de consecuencias jurídicas, pero ninguna de estas instituciones, ni el matrimonio, ni la filiación, ni los esponsales, derivación del propiedad del noviazgo, constituían puntualmente una fuente de indemnización. Esto, como dije, fue cambiando con el tiempo. Un aspecto importante dentro de este cambio de paradigmas se dio, por ejemplo, con la concepción de que el matrimonio generaba un contrapunto, que era el divorcio, o eventualmente la anulación del matrimonio, es decir, la posibilidad de descoser aquello que se había cosido, de desunir aquello que se había unido. Entonces el matrimonio no solamente tenía ya una connotación puntualmente de generación de consecuencias
en una unidad indisoluble, sino que también se preveía o se permitía la posibilidad de que existieran otras consecuencias que no eran propiamente las que tradicionalmente se habían pensado para la institución. Y avanzando más el tiempo, tuvimos un cambio paradigmático ya a mitad del siglo XIX, perdón, a mitad del siglo XX, en el cual, como dije, se dejó de concebir a la familia como una unidad, y no solamente como una unidad, sino que se estableció que el ser humano, integrante de esa familia, podía constituir al mismo tiempo la entronización de una serie de derechos, de una serie de atribuciones que podían ser afectados incluso en esos ámbitos familiares, incluso en esas uniones matrimoniales, incluso en esas relaciones filiales, y que por ende, si esos ámbitos que tradicionalmente eran vinculados al derecho de familia le producían un daño a ese individuo puesto en el centro de la escena, esa persona tenía derecho a una indemnización. Esto se produjo, reitero, como un proceso evolutivo histórico muy importante. Tenemos que fijarnos que en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se pone realmente, recién en ese momento de la historia, al ser humano como epicentro de todo tipo de conocimiento, de todo tipo de ciencia y por supuesto también del derecho. Y a partir de ahí el entorno jurídico rodeaba a la institución de la persona humana como principal sujeto vinculado a una cantidad de consecuencias jurídicas que así podían producirse. Cuando nos preguntamos estos daños derivados del derecho de familia, ¿qué naturaleza jurídica tienen desde el punto de vista del encuadre que se suele hacer tradicionalmente del tema? Vemos que la doctrina nos habla de dos tipos de responsabilidades civiles. La responsabilidad civil llamada contractual y la responsabilidad civil llamada extracontractual, y nos pone en el ámbito de tratar de encuadrar a la responsabilidad civil derivada del derecho de familia dentro de una de las dos, o contractual o extracontractual. Esto no es una cuestión meramente académica, no es una cuestión meramente conceptual, sino que tiene unas diferencias prácticas que son muy importantes. Cuando hablamos de esta concepción contractual o extracontractual de la responsabilidad civil, vemos que nuestro código, por ejemplo, sigue esta teoría que establece que los regímenes legislados, los regímenes normativos, tienen realmente dos estatutos separados y distintos dentro del mismo código, regulando el mismo fenómeno del derecho de daños, como si se trataran de dos realidades distintas, aunque tengan muchos puntos en contacto, aunque compartan muchos requisitos. Nuestro código puntualmente se ascribe a esta forma de regular el derecho de daños. Nosotros tenemos un código civil legislado en 1987 que repitió el modelo llamado dualista, es decir, aquel modelo, repito, que prevé un estatuto legislado para la responsabilidad civil llamada contractual y otro estatuto legislado dentro del mismo cuerpo legal para la llamada responsabilidad civil extracontractual. Esto no es, digamos, abarcante en todo el mundo. Hay otros países que desarrollan un sistema llamado monista, es decir, tienen un único cuerpo normativo que se dedica puntualmente a la responsabilidad civil, sea esta derivada de un ilícito extracontractual o sea derivada de un incumplimiento contractual. Esto no es nuevo. Voy a hacer una muy breve referencia para que visualicemos claramente dónde está la importancia, repito, no solamente académica, sino más bien práctica de esta diferenciación. Cuando durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX los doctrinarios discutían sobre el monismo, sobre el dualismo, lo que establecían básicamente no era simplemente que el origen era distinto, es decir, cuando hablamos del monismo, decíamos existe una sola realidad y que reconocemos el derecho de daño independientemente de su fuente contractual o extracontractual, y el dualismo que reconoce dos tipos o dos regulaciones distintas de derechos de daño según sea producto de un incumplimiento contractual o de un ilícito extracontractual, vemos puntualmente que existen marcadas diferencias cuando el tratamiento es dualista. Cuando el tratamiento es monista, no existe esta diferencia porque la solución es una única.
Sin embargo, cuando el tratamiento es dualista, como en el caso del Código Civil paraguayo, existen en muchos casos diferencias que son marcadas. Y voy a mencionar algunas para no entrar en tantas honduras porque no es materia de la charla de hoy, aunque sea un tema muy, muy interesante. Una de las diferencias muy obvias que se menciona con respecto al tema vinculado a las diferencias, valga la redundancia, entre las responsabilidades civiles contractuales y contractuales tiene que ver con el origen de estas responsabilidades. Cuando mencionamos que existe una responsabilidad extracontractual, vemos que entre las partes no existe una relación previa. Como dice un autor español muy conocido, Izquierdo Tolsada, él menciona que normalmente las partes no se conocen antes del evento dañoso. Es decir, las partes muchas veces se conocen en el evento dañoso. Esta situación de extracontractualidad implica que no existe un previo, que no existe una relación previa. La relación contractual, por su parte, implica que las partes tienen un vínculo previo. Y acá una observación que me parece importante hacerla, porque la doctrina siempre fue marcando el punto. Cuando hablamos de responsabilidad contractual, obviamente parecería que nos estamos refiriendo a los contratos. Sin embargo, hay una crítica muy acertada de cierta doctrina argentina que yo comparto plenamente, que esta es una denominación incorrecta. En realidad tendría que llamarse responsabilidad obligacional a esta parte del Código Civil, que entre paréntesis arranca en el artículo 417 y que regula todas las consecuencias vinculadas a la indemnización, entre otras cosas, cuando existe una relación previa. Así sea derivada de un contrato, así sea derivada de una promesa unilateral, así sea derivada de la misma ley. Es decir, la misma ley puede establecer un vínculo previo entre las partes, vínculo que puede ser perfectamente incumplido por alguna de ellas, y consecuentemente disparar ciertas consecuencias indemnizatorias. O sea, la primera diferencia ostensible, repito, es el origen de estas responsabilidades civiles. En una no hay relación previa, normalmente no hay. Pensemos en el accidente de tránsito. Dos personas chocan en una calle y obviamente no se conocían, o normalmente no se conocen, se bajan de los vehículos y bueno, se presentan, etc. Pero en las responsabilidades contractuales, o más propiamente llamadas obligacionales, las partes sí se conocen porque tienen un vínculo previo, o normalmente sí se conocen porque tienen un vínculo previo. A mí me hace ruido el hecho que la doctrina tradicionalmente, los congresos en la República Argentina tradicionalmente, la jurisprudencia extranjera tradicionalmente, dijo que estas relaciones familiares son extracontractuales. Y en realidad, si miramos desde el punto de vista que señala que entre las partes debe existir una relación previa, a mí me hace ruido el hecho que insistiéramos o bajáramos una afirmación tan contundente como que esta relación es necesariamente extracontractual cuando podría eventualmente ser contractual. Y quiero dejar la resalva sobre este punto. No tengo una posición definitiva con respecto a este tema, lo estoy estudiando, lo sigo estudiando. Entiendo los fundamentos de la extracontractualidad para enmarcar esta conclusión tradicional, repito, de la doctrina, pero me hace ruido el hecho que eventualmente no podamos aplicar las normas del artículo 417 y siguientes y tengamos que seguir aplicando las normas de los artículos 1833 y siguientes. Existen otras diferencias bien marcadas. Una, por ejemplo, es la prueba de la culpa. Cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual, nuestro código parte la cuestión según sea hecho propio, hecho ajeno o responsabilidad objetiva. Y acá existe una diferencia bien marcada en cuanto a lo que se refiere la prueba de la culpa. Cuando hablamos del hecho propio, normalmente la carga de la prueba de la culpa le corresponde al actor. Sin embargo, cuando nos referimos al hecho ajeno, rememoro el artículo 1843, por ejemplo, hay una suerte de presunción de la carga de la culpa del acto dañoso. Recuerden el artículo 1843 que hablaba de la responsabilidad de los padres, tutores, curadores, directores de escuela, etc. Bueno, en esos casos hay una suerte de presunción de culpa
que no le saca el carácter subjetivo a la culpa, pero sí establece una distribución de la actividad probatoria por una presunción. Algo parecido con lo que pasa con la responsabilidad objetiva, en donde prescindimos de la idea de dolo o culpa y lo que establecemos puntualmente es una presunción en el sentido de, a lo mejor no es muy propio el término presunción, pero establecemos puntualmente ya una imputación legal de responsabilidad y tiene que ser el mismo demandado quien vaya a demostrar eventualmente una eximente externa, como el caso fortuito, la fuerza mayor, etc. Sin embargo, en la responsabilidad contractual, nosotros hacemos una diferenciación clara, si bien nuestro código no tiene esta diferenciación. En doctrina en Paraguay se acepta perfectamente, incluso en la resolución de casos se acepta perfectamente la división entre las obligaciones de medios y de resultados. Una distinción que yo creo que está plenamente vigente. No nos vamos a dedicar hoy a esta distinción, un tema sumamente interesante, eventualmente hasta deberíamos hablar alguna vez de ella porque realmente constituye un tema de peso. Yo creo que el hecho de que el Código Civil y Comercial Argentino nuevo, el del año 2015, contenga artículos donde expresamente habla de medios y habla de resultados, implica puntualmente que el legislador la consideró a través de la práctica tribunalicia de la Argentina y nos da cuenta de la vigencia. Una de las diferencias más notables de este sistema contractual y extracontractual tiene que ver con, por ejemplo, el plazo de prescripción liberatoria. Nosotros tenemos en el tratamiento del código una distinción muy marcada según sean contratos incumplidos u obligaciones incumplidas y según sea un ilícito extracontractual. Si es un ilícito extracontractual, son 2 años. Pero si es una responsabilidad civil derivada de un incumplimiento contractual, hay que buscar la lista que establece la ley a ver qué plazo de prescripción está. Y si no establece ninguna, son 10 años. Es decir, fíjense la notoria diferencia que hay en este punto, el distinto tratamiento que se le hace en este punto a la responsabilidad según sea contractual o extracontractual. La extensión del resarcimiento es otra diferencia muy importante entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Recuerden el artículo 1856 que nos habla puntualmente de la responsabilidad, perdón, de la extensión del resarcimiento en la responsabilidad extracontractual, las consecuencias inmediatas, previsibles y casuales. Sin embargo, el artículo 425 nos habla de que en las obligaciones cuyo incumplimiento sea meramente culposo se responderán solamente de las inmediatas. Cuando sea malicioso se responderán también de las mediatas, pero en ningún caso de las casuales. Es decir, tenemos una distinción bien marcada con respecto a la extensión del resarcimiento en un caso o en otro. Las acciones que pueden promoverse son bien diferentes. En la contractual tenemos un abanico de herramientas o de soluciones jurídicas. Una de ellas es la indemnización. Si fuera una responsabilidad contractual, la parte que cumplió el contrato puede pedir, de conformidad al 725, que el contrato se cumpla o que el contrato se resuelva o que se indemnice, aparte de cumplir o aparte de resolver. Y en ciertos casos, lo señala muy claramente Borda en su tratado, puede pedir solamente que se indemnice. Nuestra jurisprudencia paraguaya casa un poco el tema de la indemnización con o la resolución o el cumplimiento. Yo creo que Borda tiene razón en este punto. Y hay alternativas en las cuales se puede plantear solamente la indemnización. La Constitución en mora es otra diferencia muy importante entre este régimen contractual y extracontractual. Para el régimen contractual rige toda la primera parte del artículo 424. Cuando hay un plazo específico en el acto jurídico, hay que esperar el vencimiento del plazo. Cuando no hay plazo específico, pero sí implícito, hay que interpelar. Cuando no existe plazo ni expreso ni implícito, se le puede pedir al juez que fije. Es lo que dice el 424, los primeros párrafos. Y el último párrafo dice, si el daño proviene de un ilícito, la mora se producirá sin interpelación. Es decir, se produce en forma automática, se produce por el hecho mismo del acontecimiento del daño. Me detengo acá, son varias diferencias entre uno y otro, pero quise citar algunas de estas simplemente para subrayar cuán importante es que finalmente determinemos si esta responsabilidad derivada de los hechos dañosos en el derecho de familia es una responsabilidad contractual o es una responsabilidad extracontractual. Porque las normas, muchas de ellas van a ser distintas. Recordemos simplemente el plazo de prescripción. En el plazo de prescripción tenemos
plazos entre 2 y 10 años. En la extensión de resarcimiento tenemos entre consecuencias inmediatas, mediatas y eventualmente casuales a simplemente inmediatas o mediatas en caso del 425. El tema del daño moral. En el tema del daño moral, derivada del derecho de la responsabilidad extracontractual, el 1835 lo dice expresamente, le dice que un hecho podrá producir un daño material, pero también un daño moral, y ahí no hay discusión en la responsabilidad extracontractual. Y en la contractual se prevé también en el artículo 451, pero tiene una redacción horrible, es decir, nos habla de los contratos que sean a título oneroso. Entonces ahí entramos en una bifurcación que yo particularmente la estoy resolviendo, me estoy convenciendo de esta solución, en el sentido que si consideramos el texto explícito del 451, podríamos llegar a decir, como el 451 prevé solo contratos onerosos, estaría privado para todos los demás tipos de incumplimientos, sean contractuales o obligacionales. Yo creo que no es así. Yo creo que puntualmente prevé en los contratos a título oneroso solamente para el caso de los contratos, pero hay otros tipos de responsabilidades preexistentes, por ejemplo las obligacionales, que podrían dar perfectamente pie también a una responsabilidad por daño moral. Y acá en el derecho de familia la potencialidad de los daños morales es enorme. O sea, vamos a ver ahora algunos casos en los cuales de verdad se presentan normalmente indemnizaciones vinculadas a daños morales. Es esencial a este punto.